checar. Vamos. Cuestionario problemario. Según mis cuentas, según esto, ya debemos ir en la pregunta 9. Pregunta 20, perdón. Problema 3. Ustedes me van diciendo cuáles de estas hemos visto y digo dónde la podemos encontrar o si la vimos directamente, ¿no? Definir pavimento y terracería. Indique qué características presenta un pavimento y un pavimento. Por medio de figuras dibuje las secciones de un camino con pavimento flexible y rígido. Como la sección más común en una aeropista. Ya no se las mando, ya se las voy a mandar. Es un dibujible, pero no he tenido forma de explicar qué función desempeñan las terracerías, su base, carpeta flexible y uno de concreto hidráulico. Las funciones pues están ahí en la normativa, ¿eh? Por ejemplo, qué función desempeñan las capas tienen en un momento determinado, ¿sí? Las 5, explicar el SUX, así como clasificación de roca por la ST, ese es dentro del método de muestreo y pruebas, es la número 2, es es como netamente la clasificación de SUX y la clasificación de fragmentos de roca. Pero les digo, si ustedes algo desconocen, visto, me digo, las características que debe tener un material para ser empleado en las terracerías de un camino, en las normas, las características del cuerpo del terraplén, un límite líquido máximo de 50, un grado de compactación mínimo de 90, daño menor a 70 centímetros, que sea compactable, o etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las características que a las que nos los estudios que se efectúan en la etapa preliminar de un camino. ¿Qué pruebas de campo se emplean para la identificación de suelos y rocas y para esta clasificación? ¿En qué consisten los estudios de realizar la construcción? Ya sabemos que tenemos estudios preliminares y estudios definitivos. Indica los estudios elaborados para determinar la estabilidad en cortes y terraplenes, así como los probables asentamientos en puentes y alcantarillas que estemos y con. ¿Cuáles son los métodos más usuales para la exploración de suelos y rocas? ¿Cuál es la profundidad recomendada que se efectúan sobre el eje del camino en zonas cercanas al mismo? Efectuación de bancos de préstamo. ¿Cuántos considera la SCT? ¿Cuáles son los métodos para volumen del material del banco? Indique qué entiende por peso volumétrico en estado natural, masa volumétrica suelta, peso seco máximo del laboratorio, volumétrica de campo, compacidad relativa. Anote las fórmulas para obtener los coeficientes de variabilidad. Bien, esta de variaciones volumétricas, que es la que hemos estado estudiando más, se puede. Las características deben tenerlos para ser empleados en revestimientos, subbases y bases granulares, y cuáles son los tratamientos. Yo creo que es lo que era ahorita. Explique el ensayo ASTO y sus variantes. Mencione la norma mexicana y ACT. Indica pruebas de laboratorio. Vimos, mencioné otras 3 pruebas, que eran la prueba Porter para compactación estática, la prueba miniatura amasado y la mesa vibratoria exactamente para vibración, ¿no? Para suelos granulares. Hoy esto que se le conoce como y donde empleo. La 18, explicar el proceso constructivo de las capas de subbase y pavimento flexible.
de sus materiales hasta el riego de impregnación. Es lo que también vamos a ver a continuación, este día. Indique los más comunes de gradación, indicando por lo menos 3 de cada uno. ¿Y cuál es la longitud entre sondeos? Esta longitud entre vamos a ver, lo veamos el activo de las capas de subbase y base. Y pues hasta aquí deberíamos de ir. La 20 todavía no la vemos. La 20 todavía no la la 20 de AREN, indicando el objetivo. Esa todavía no la vemos. Vamos a ver de aquí lunes. Hasta donde lleguemos el lunes, viene el primer parcial. Dentro del problema, todos pueden, mando el SUX, ya todos pueden clasificar el material siguiendo el criterio de la SCT, de un probable banco. Y el problema 3, pues ya saben cómo calcular un peso volumétrico seco máximo del laboratorio. Aquí es un solo punto. Los datos del laboratorio con este punto, el peso volumen máximo, humedad, adaptación, y estos son los datos de campo del material ya compactado. El material ya lo saben obtener, ambos valores ya lo saben obtener, ya nada más emplean la fórmula para calcular el grado de compactación. Y este otro, pues yo creo que si no lo alcanzamos a ver hoy, lo vemos la próxima sesión. ¿Preguntas? No, pero Todo bien, ok. Bueno, entonces vamos a ver eso que nos de las qué características deben tener los materiales para revestimiento, subbase y base. Ahorita vemos características materiales para terracerías. Ya sabemos que las terracerías es el terraplén, subyacente, rasante. Las vemos y vemos para qué cuál es la función, así a grandes rasgos, para que ustedes puedan contestar su pregunta. Aquí es ¿no? Que ustedes sepan dónde acudir en un momento determinado a contestar esas preguntas que le están haciendo. Vamos con materiales para terracerías. Rápidamente, el terraplén. Solo para que recordemos, ¿no? Entonces, estamos en cargas de los materiales terraplén. Los materiales para terraplén, bueno, vamos a ver. Estas son la realidad para terraplén o las características. Un límite líquido máximo de 50, un CBR mínimo de 5, una expansión de 5, un grado de 90 más menos 2%. ¿Cuál es la función del cuerpo del terraplén? ¿Para qué dirigirá el cuerpo del terraplén? Para proporcionarnos una pendiente adecuada, ¿sí? Sobre todo, pues una que el pavimento entre en contacto en un momento determinado con el agua, ¿sí? Que no con el agua el pavimento. Sirve para dentro de él algunas obras de drenaje, como puede ser las alcantarillas, ¿no? Las alcantarillas principalmente. Cuerpo de terraplén. Lo vamos a ver rápidamente, ¿eh? Sí, pero si tienen dudas, de todos modos, para eso estamos. Para eso estamos viendo el escenario. ¿Ves? ¿Y por qué no le cambian de página? ¿Por qué son así, Es que no le puedo cambiar, profe. ¿Y por qué no me dicen para que yo le cambie? Me regreso al... Me terraplén. ¿Sale? Entonces, este es características. Vimos para qué nos sirve el cuerpo del terraplén. Si lo oyeron, no viene aquí en la norma. Y estas son las características del material, pero usado líquido máximo de 50, valor soporte California mínimo de 5, expansión máxima de 5, adaptación está entre
entre 90 más 100. ¿Cuál es la finalidad? Capa, ¿para qué nos subyacente? Dice que son suelos y fragmentos de rocas, cortes o estancos. Utiliza mucha capa inmediatamente encima del cuerpo del terraplén. Es un refuerzo, simple y sencillamente es un refuerzo de la subyacente, es reforzar a la subrasante cuando el número de hexa es alto. Cuando el número de hexa acumulado sea menor de 10,000, no ocupe subyacente. De 10,000 a 1,000,000 valentes, tendrá un 30. De 1,000,000 a 10 millones, su espesor mínimo será de 70 centímetros. Y cuando sea mayor de un dial, estas son las características que debe tener nuestro material de subyacente. Ser compactado en ella. Está igual que el del terraplén, 50%. El valor soporte California o CBR, máximo y estación mínimo de 95% con una tolerancia de más menos 2%. Si hay preguntas, pregunten, ¿eh? Para eso estamos. Materiales para subbase. ¿Cuál es la finalidad de la subrasante? Pues primero que nada es la cimentación del pavimento. Si tenemos capa, vamos a tener un diseño adecuado y aparte más que nos va a provocar los espesores. Sirve para evitar que el pavimento se contamine con las terracerías, que es la subyacente o el cuerpo principal, y pues da salida al agua que pueda penetrar por las capas superiores. También es otra de sus partos provocados por el tránsito, para que llegue a las terracerías así disipadas. Digo, a las terracerías, muchos autores consideran que la subrasante es parte del pavimento. Su requisito dice: cuando la intensidad del tránsito sea igual a 1,000,000 de ejes equivalentes o menor, el mínimo de la edad de 20. Cuando esté entre 1,000,000 y 10 millones, 30 centímetros como mínimo. Y cuando el número de ejes acumulados es 10 millones, da motivo inicial. Tienen que medio aprender o saber dónde buscarlo, porque cuando lleguemos al diseño del pavimento, tienen que estos 3 mínimos pasante, la subyacente, ¿sí? Cuando lleguemos a ese diseño, sí tienen que saber más o menos valores. Requisitos de que nos pide un tamaño máximo de 76 milímetros, un límite líquido máximo de 40, un índice máximo de 2, soporte mínimo de 20%, una expansión máxima de 2% y el grado de compactación de 100, una tolerancia de 2%. Y pues como en los otros casos anteriores, pues nada más hacemos la mención que la prueba que se ocupa es la AASHTO. De las preguntas que nos hacían en cuanto a la terracería, dicen que continúa. Aquí nos da la definición, fíjense. ¿Algo, compañero? ¿Iban a decir algo? Ándenle. Para que despiértemos las mañanitas. Dice, miren lo que es un revestimiento. Dice, son materiales granulares o suelos seleccionados con características que colocan terracería para formar un revestimiento como capa de rodadura en caminos con baja intensidad de tránsito. Su finalidad, las cargas, las terracerías, para evitar que éstas sean deformadas o levantadas por el tránsito, ¿sí? O sea, el
pues a que normalmente los caminos en México se construyen por etapas, no sé si se han dado cuenta, o muchos de los caminos principales, pero muchos de los construyen por, ¿sí? Una primera etapa, pues apenas abren el camino y por ahí pasan los animalitos, algunos se vuelve un camino ya con un camino tipo D, vamos a decirlo, ya con ciertas especificaciones, empiezan a circular más vehículos, pero en cierto año puede circular ferias porque pues exactamente por las características que tienen los materiales para aterrar, pues entra con el agua fangosos y muy poco resistentes. Entonces, cuando el siguiente paso, cuando toda la gran cantidad de cuanto a número usados, se coloca esto, un revestimiento, un revestimiento. Nos podemos de por aquí los tenemos, por aquí los tenemos. Miren, podemos hacer revestimiento que no requieren tratamiento mecánico, que pueden ser arenas y gravas, que al extraerlas en el camino, en suelta, tienen más de 75 milímetros. Materiales que requieren estos previos y arenas fuertemente cementadas, caliches y conglomerados, así como rocas muy alteradas que al resultar puedan disgregarse. Otros son mezclas de gravas, arenas y limos que al extraer sueltos y entre el 5% de partículas mayores de 75 milímetros. Otros materiales que podemos usar en el revestimiento requieren ser parcialmente mezcla de dos o más materiales con o sin tratamiento mecánico, o bien materializados con el recuperación asfáltica como revestimiento, materiales modificados con cemento hidráulico, materializados con cal, productos químicos. La diferencia entre modificar y estabilizar es la siguiente. De un material, hablando de aquel porcentajes muy bajos, de entre 2 a 3% de ese material con el que lo estamos modificando. ¿Sí? De mercados, realmente no son cementos hidráulicos, es cemento Portland. Yo digo que aquí está mal escrita la palabra. Modificados Portland, llegamos de 3% de cemento Portland, pues obviamente nos van a provocar una cierta rigidización de material cuando les va a dar mayor cohesión, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos productos químicos puede ser el asfálticas, estabilización, ya se agrega un poco más de material en cuanto a lo que es el químico. ¿Qué otros tipos de productos químicos? Puede haber sal, algún tipo de sales, cloruro de sodio, cloruro de calcio, para modificar material u otros productos químicos como tales. Yo conozco un producto que se llama base SEAL, que exactamente lo que es incrementar en materiales que contuvieran que contenieran cierta cantidad de arcilla. Ese es uno muy usado, ¿no? Anteriormente les decíamos a los compañeros en el libro de Fernando Olivera Bustamante, se los di como insulta, hablaba de revestimientos más comunes en México. Se los voy a mencionar. Si los quieren anotar, pues yo hace daño. Pues en la actualidad, en algunos casos no se ha modificado mucho, en otros un poco. Uno era exactamente en zonas con alta precipitación pluvial, en la cual tuviéramos materiales muy plásticos, materiales muy plásticos. En regiones donde se tiene alta precipitación pluvial y materiales muy plásticos, lo que nos requiere bastante experiencia, como les digo, pues era exactamente, era estabilizar materiales plástico, cal, con cemento Portland, o bien con arcillas calcinadas, cuando no tuviéramos todavía por ahí
es para el cemento. Se agregaban, como les comentaba, cantidades de 2 a 3% de cal Portland, disminuir, ¿sí? O sea, primero ¿cómo podríamos decir? Los arábamos, los excábamos, rastrillo, los calificábamos y agregábamos el 3% de cal o de cemento Portland o de arcillas con volumen cuantificar qué espesor de capa y qué cantidad teníamos de ancho por estabilizar en medio de un volumen. Entonces lo arábamos, agregábamos el cemento, la cal o la arcilla, lo volvíamos a homogenizar y se compactaba. Y ya colocaban productos como el tesontle o gravilla, ¿sí? Para que tuviera todavía un poquito mayor de, ¿sí? También analizar partes blandas, solamente provocábamos que la gravilla o no se en el revestimiento, en lo que habíamos estabilizado antes, porque le dábamos una mayor resistencia en un momento determinado. Ese era un en regiones con alta precipitación pluvial y terrenos plásticos, ¿sí? Había aquí en México la zona desértica. En las zonas semidesérticas, pues lo que tenemos es mucho material, grava, arena, son materiales de mucha resistencia, o sea, carecen de cohesión entre ellos. Entonces, en algunas terracerías, lo que hacían era también esa grava, y pues obviamente ahí no hay problemas de que se encharquen los vehículos. El problema es por el cuando están muy secos. de cualquier lugar, en las zonas semidesérticas, en cualquier lugar hay gravilla, ¿sí? Desérticas era lo que se colocaba, pero tienen el detalle que como no tienen cohesión, cuando empiezan los vehículos, se va abriendo el material porque no hay cohesión, y en las zonas de frenado, pues empieza a haber como empuje, quedan montados sin material, ¿sí? Entonces, al no haber cohesión, pues obviamente no hay adherencia entre esas partes. Ahí lo que el señor Bustamante era adicionarle emulsión asfáltica. Decía, emulsión asfáltica en una proporción más o menos de 60 a 80 metros de emulsión asfáltica. Se mezclaba con el material pétreo, la grava y la arena, con el material de arena, se tiende y se compacta. Ahí lo que también recomendaba porque quedaba una textura, recomendaba darle un poreo con arenilla, que después planchaban para que quedara textura más cerrado, terminado, y no hubiera tantos huecos. Esa era la segunda región que manejaba Bolívar de las vías. Y tercera opción era en lugares cercanos a ríos o arroyos de tipo torrencial o en lugar a la costa. Ahí lo que la arena, ¿sí? Para hacer un revestimiento, lo que nos recomiendan es emplear la arena mezclada asfáltica en una más o menos a 120 litros por metro cúbico de material, ¿sí? En ese caso se mezclaba, homogenizaban, ya no había necesidad de adicionarles el poreo, porque ahí los poros sí quedan más cerrados. Eran los que nos platicaba en su libro de estructuración de las vías terrestres, pues era, y todavía yo creo que en algunos casos sí. En el caso de la arena, ¿tenía que tener alguna granulometría en específica o se podía utilizar la arena del... La arena, por eso era fácil. Ah, Esa era la factibilidad que nos daba. pero no tenía que pasar por algún tipo de proceso para el... ok. No, ningún tipo de proceso. Porque la ventaja de la emulsión asfáltica quiere bien, le suma. Sí, nada más que fuera una arena, pues, y es lo que encontramos más comúnmente. Más común
comentó hace rato, ¿no? En playones de ríos o en playones de arroyos de tipo torrencial. Arena con que tenga de 3 octavos hacia abajo no nos va a afectar definitivamente. Aquí la cuestión es que si ven ustedes la acción en un caso, en el primer caso, en el material que en las verticas, no sé muy porque el trazo, y en las zonas últimas que mencionamos, regiones costeras o de áreas, ¿por qué? Porque los materiales más pequeños quieren de una entidad, producto, un mejor cubrimiento y una mejor cohesión entre ellos. No, ahí hicieron nada, ¿no? Pero pues todo lo están grabando, ¿ah? Bueno, son los requisitos. Aquí sí, granulometría, ¿se dan cuenta? Dice requisitos de granulometría del material para revestimientos. Pulgadas se va a usar en un revestimiento pase la malla del número 100, ¿sí? No envolver hacia el lado y otro hecho. Dejen ver si aquí adelante trae esta tabla, a ver si la trae en una gráfica. Trae una. Ahorita vamos a ver de todos modos en la cuestión de los materiales para subbase y base. Ustedes más o menos las cantidades. Vean, este tiene un tamaño mayor, obviamente. Este empieza desde la malla de 82, este es el tamaño, a decirlo así, 2 pulgadas, pues ya es bastante considerable. Y este, vean, tiene un tamaño mucho menor, desde hacia abajo, su granulo, ¿sí? El primer requisito de calidad de las características del material para un res sería el primer requisito. Y esos son los otros requisitos. Vean ahora ya el límite líquido ya es de 30% plástico, 20%. El equivalente de arena es una prueba nueva. Yo creo que todavía la vamos a alcanzar a ver para el equivalente de arena 30%. El CBR mínimo del 50, ese lo vamos a ver para el segundo parcial del CBR. Compacta el 95%, se sigue usando la prueba ASHTO estándar. ¿Por qué? Porque es un tránsito al máximo de vehículos y en los cuales no haya muchos vehículos pesados, ¿sí? Entonces, esa parámetros, déjenme ver que nos pueda servir. Todo sirve, ¿no? Pero pues hay cosas que nos pide el toque. Preguntas. No, profe. Vamos aquí. Constructivo. Remover la materia vegetal y limpiar la superficie. Conformar superficie de transversal. Drenaje. Colocar, compactar y mantener sobre el terreno una capa de 15 centímetros de espesor, usando para almacenar, evitar el resto del material. No es cierto, esto es para almacenar el material, ya vi. Si es para el almacenamiento, no es el almacenamiento material. Materiales y preguntaron. Materiales para subbases. La norma, nada más para que tengan a dónde recurrir. Sobre para formar una capa de apoyo para la base de pavimentos asfálticos. Podemos usar gravas, así como rocas muy alteradas y fragmentadas, que al extraerlos queden sueltos. Materiales parcialmente triturados, materiales totalmente triturados,
tienen dos o más de los materiales en las proporciones necesarias para satisfacer los requisitos. Aquí están los requisitos de calidad para las bases. Esta es la granulometría. Acumulado 1.000.000 granulometría. Y cuando el número de acumulados es mayor a 1.000.000, aquí son estas. La envolvente que está más gris, más oscura, es para un número de hexagonal de malla de 10, de donde 10 pulgadas, de la malla número 10, empieza en la malla número 10, que sería donde dice que pasa al 100% a la malla de 10 pulgadas, del número, en la número 90, vamos a ver, en la malla 20 pasa al 92%, aquí está, ¿sí? Malla por ciento, y del otro lado empieza de 3 octavos. Y lo vemos. 3 octavos, ¿sí? Aquí empieza. 100%. Entonces, aparecen en las características son algunos de los valores, como el límite líquido y el índice plástico, el CBR de arena incremental. Hay una prueba nueva que se llama desgaste de Los Ángeles y el grado de compactación mínimo es del prueba verificada. No, porque para bases estabilizadas lo dejamos cuando ya veamos el capítulo de matizar. Características de los materiales para bases hidráulicas. ¿Qué es una base hidráulica? Pues aquella que está conformada de squat. Por eso otras, ustedes no sé si vieron, se llaman bases tratadas, porque ya requieren, aparte de agua, u otros productos químicos. Esas son las características del trabajo previo, igual de base, ¿sí? Son los mismos tratamientos. Detalle para la roca será 100% producto de la trituración de roca sana cuando el tránsito de la vida de que se ¿sí? Cuando ese tránsito sea de 1 a 10 millones, el 75 producto de la trituración de roca sana, y si dicho tránsito es menor a 1.000.000, el material mínimo de esas. Esta es la granulometría para bases que se van a emplear en un concreto hidráulico. Hidráulico para un pavimento rígido. Y esta es la granulometría. Esta es 70, 100 en la malla de 1,5 pulgadas, 70 en la de 1 pulgada, 100 en la de 70 en la de 1,5 pulgadas. Aquí dice que la malla de 3 octavos y el 80% de la malla número 4, el 100% ¿sí? Que ellos están graficando lo que tenemos aquí. Quizás le tenemos mejores. Estas son los requisitos de calidad para materiales para bases de pavimento con carpetas de concreto hidráulico. ¿Sí? Tienen para ocupar debajo de una losa de concreto hidráulico. Estas son sus características. La prueba de compactar
Para una carpeta asfáltica tiene otra granulometría diferente y otras características. ¿Sí? Eso es la hidráulica. Déjenme ver esta nota que nos dice aquí. Cuando inmediatamente después de la mezcla, vayan investigando la palabra mezcla asfáltica de granulometría densa. La próxima clase. Mezcla asfáltica de granulometría densa. Bien, la base que se establecen en la tabla 3, que tenemos aquí abajo. ¿Sí? Y considerando que el tamaño máximo de sus partículas no sea mayor de 20% del espesor de la base. Esto es, ¿no? Mayor 20% del espesor de la base, con los requisitos de calidad que indican en la tabla 4 de esta norma. Cuando sobre la base que se construya se coloque solamente un tratamiento a superficie, es un artículo, investíguenlo. El material para la base tendrá las características en la figura 3, considerando que el tamaño máximo de sus partículas no calidad la 4. Profe, ¿Sí? ¿cómo dijo que era un tratamiento de qué? Sí, no sé. Es que dijo que de la tarea. investigáramos. Aquí es asfáltico superficial. O sea, van a investigar primero y segundo, que es un tratamiento asfáltico superficial. Sí. Y es eficaz. Volvemos al cuestionario para revisar. Y sí que las que deben tener los materiales para ser empleados en revestimientos, subbases y bases granulares. Los tratamientos previos, es lo que ver, ¿ok? Sí, profe. ¿A qué se le conoce como revestimiento y dónde se recomienda su empleo? También a ver. ¿Sí? Vamos a dejar para el viernes esta de explicar el proceso constructivo de las capas de base de un pavimento. Alvarado Avilés Pedro Armando. Aparicio Paul Andrés. Sí, profe, presente. Aparicio. Sí. ¿Entregaste la tarea de densidad, bueno, de los no destructivos? ¿Sí me la entregaste? Sí, profe. Contéstame la pregunta 19 para ponerte que sí me la entregaste. Y los dos métodos para obtener el grado de compactación. Ay, no tengo la profe. Para ver, Revisen mi correo. para ver si la leíste. No, pues es para ahorita. Delgado Espino Experto. Sí, profe, aquí estoy. Dime la respuesta a la pregunta 19, Delgado.
los dos métodos más comunes para obtener el grado de compactación. Uno se los dejé de tarea, el otro se lo di yo. Son esos dos métodos. ¿No? No, los de la tarea, esos serían, ¿verdad? ¿Sí? Bloc densímetro. ¿Cómo se llama ese método que les dejé de tarea? ¿Método qué? El del W. Métodos no destructivos. Métodos no destructivos. Dice, indique los dos métodos más comunes para obtener el grado de compactación. La tarea eran los métodos no destructivos. ¿Cuál enseñé yo? El que les expliqué, pues. Los métodos destructivos. Fierro, Padilla, Andrea. ¿Presente? Tú no, porque tú hiciste la tarea y ya participaste. Otro, González Gallardo, David. Diga, ¿Tú no estás? sí, Ah, caray, te tengo como que no. Bueno, la pregunta 19 para darte, Antonio, porque tengo, fíjate, tarea de los, que la última que dejé de tarea. Es fácil. Esquivel, Pantaleón, Jesús. Esquivel. No vino Esquivel. Y González Gallardo se fue a correr. Juárez, Eufemia, Liliana. Sí, profesor. ¿Me entregaste tarea? ¿No tienes la respuesta a la pregunta 19? No. López Martínez, Eduardo. No. Manduandes, Daniel. Sí. No me entregaste tarea, No, ¿verdad? no la entregué la respuesta. Échame para ponerte extraste, órale. Son dos métodos, el destructivo y el no destructivo. El Y dice, indicando, destructivo, dime 3 de cada uno. el destructivo tenemos el con ¿Sí? la trompa. La trompa de arena. No está tan feo, ¿no? Cala. A la sí está bien, está bien. ¿Va? Y de los no destructivos, Pues la tarea que no hice, el densimetro, el eléctrico y el LV. mira, pero sí la leíste, cuando menos, ya te la puse como si la hubieras entregado, ¿va? Va, perfecto. Esto, pero la longitud, anota, si algunos la tienen, son 50 metros. ¿Cuál es la longitud entre sondeos, o sea, entre calas? 50 metros. ¿Cómo fue ese último, profe? Dice, en la pregunta 19, los dos métodos más comunes en el grado de compactación, ya nos dijo destructivos y no destructivos, indicando por lo menos 3 de cada uno. Dijo la trompa de arena, el cono de arena, cala, decímetro de... luego dice, de los no destructivos tenemos el densímetro nuclear, el cono eléctrico, o el densímetro, perdón, el LWD. Y luego también aquí nos preguntan cuál es la longitud entre sondeos o calas, es lo mismo. Y yo les contesto que es a 50 metros. Ya le estoy diciendo la respuesta a esta última parte para que ya tengan completa esta pregunta, la 19. Vamos a ver. ¿Distancia es del suelo? No, aquí, acuérdate que ya no es un suelo normal, mija. Ya va compactado. Ah, sí, es cierto. Para que veamos constructivo, pero es para que completen esto. El viernes lo vemos, ¿me acuerdan? Vamos a ver el viernes el procedimiento constructivo. Ahorita hasta ahora esta pre 19. Y vamos a hacer un ejercicio muy parecido, 4.
¿sí? Usar exactamente los coeficientes de variación volumétrica, las fórmulas, y saquen su calculadora para calcular, ¿sí? Por favor. Vamos a hacer un ejercicio a esto para que ustedes ya también vayan al ejercicio. Y ya si el viernes yo les pregunto a alguien, así como ahorita, algo con respecto de los ejercicios, pues me puede estar, ¿verdad? ¿Sale? Anótenle. Vamos a obtener el volumen de extracción neto de dos materiales de los que se hará una mezcla. Para construir una subrasante de 9.5 metros de ancho, una subrasante de 9.5 metros de ancho, con un compacto de 35 centímetros, una relación de taludes a 2, o sea, por cada metro que baje, vamos a tener 2 metros de ancho, por decir, pero no. En una longitud de acciones de 20. Ay, por ahí apague su micrófono, que soy medio gallo. ¿En una longitud de qué, profe? De 3 estaciones de 20 metros. ¿O 13? Ah, ¿Cuánto mide una estación? ¿Cuánto medía una estación en su proyecto de caminos? 20 metros. 20 metros. Vamos a tener una longitud de metros. La longitud es de 60 metros. La mezcla de materiales está compuesta en un 70% de un limo arenoso, 30% de grava, peso volcánico en estado natural de limo, 1450, el peso volcánico en estado natural de limo, 1450 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cómo dijo del limo arenoso? ¿Cómo? 1450 kilogramos sobre metro cúbico, el peso volumétrico en estado natural. De ese mismo material en estado suelto, 1320 kilogramos sobre metro cúbico. Si ese concepto es ¿no? En estado natural, 1450, peso volumétrico en estado suelto, 1320, el limo arenoso. La grava, su peso volumétrico en estado natural,
1800 kilogramos cúbico y su peso volumétrico suelto 1630 kilogramos metro cúbico. Perdón, 1300, ¿qué, profe? 1630. Punto y seguido. La mezcla mencionada se llevó al laboratorio. Ahí se obtuvo un peso volumétrico seco máximo de laboratorio igual a 1900 kilogramos sobre metro. ¿Cuánto dijo, profe? 1900. Sí, el peso volumétrico seco máximo de laboratorio 1900 kilogramos metro cúbico. ¿Mil qué, perdón, profesor? 1900. ¿No? No, esto lo se corta, ¿eh? 1900. Para un grado de acción mínimo de 98%. ¿98? 98. Esos son los datos. Es fórmulas que vamos a emplear. Vamos a empezar por la... ¿Sí tienen todos ya los datos? ¿O los repito? ¿Los puedes repetir? ¿Todos, mija? No, nada más el del estado natural del limo arenoso. Va. El peso volumétrico en estado natural 405 y el suelto 20. Ajá. El de la grava 1800 natural y 1630. Ok, gracias, profe. ¿Todos los demás sí estamos bien? Entonces, Órale. Punto. Nos piden volumen compacto. Para calcular el volumen compacto necesitamos el área. Pues ya tenemos la longitud de metro. ¿Están de acuerdo? Necesitamos calcular esta área. ¿Qué tipo de figura tiene nuestra sección? De acuerdo a los datos, sí. Trapecio. Calcúlense el área del trapecio que tenemos ahí. Con esos datos, por favor. $214.2 metros cúbicos me dio el volumen compacto. ¿Sí, Suseli? Y a mí también me dio lo mismo. ¿En qué Suseli? Pues en el volumen 3.7 por... Ok.
¿Ya todos los demás tienen el área, aunque sea? ¿Seguro? Sí. Todos tenemos que ir todos igual, para que nadie se atrase. Por eso quiero que me digan que ya a toda un área de 3.5 metros cuadrados. Si no se acuerdan, pues pregunten. Suseli ya la calculó, compañero que me contestaste. Arturo. Es que no vi tu nombre. ¿Cómo? Arturo. Ok. No entendí, pero... Sí, todos estamos bien, todos estamos listos en el volumen. Seguir avanzando. Sí, profe. Que nadie se atrase, ¿vale? Siguiente. Volumen compacto. Vayan a aulas. Peso del volumen compacto es igual al volumen compacto que acabamos de obtener por el volumétrico seco de laboratorio. Máximo de laboratorio, grado de compactación. Por favor, peso del volumen compacto es igual a 214 metros cúbicos por 1900 kilogramos sobre metro cúbico y por punto 8, ¿ah? Es para su rasante, ¿no, profe? Pues para lo que sea, ahorita estamos calculando un peso nada más. Sí. Sí, subrasante. Y dimos el dato del grado de compactación mínimo, que fue del 98%. 214 por 1002 por punto 98 nos da 800 gramos. Sí, profe. Pónganlo en toneladas. 198.8 toneladas. Saca la punta ¿no? No, aquí tengo. Profe, ¿no redondeamos como en menos? Yo creo que sí, lo ponemos en 399 toneladas. Mejor que nos sobre y no que nos falte, ¿vale? Bien, buena pregunta. Esto va a ser igual a 399 toneladas, para redondearlo, como dice la compañera. Se trabaja más fácil también así, ¿no? 99 toneladas, ¿ok? Buena pregunta. Sí, profe. Bueno, Profe. lo siguiente que vamos a calcular es el peso del material 1. Vamos a decir que es el tepetate arenoso. Voy a multiplicar 399 toneladas por 0.7, ¿ok? Peso o el limo tepetate. Peso del tepetate sería igual a 399.7. ¿Cuánto les da? Porque es 100, ¿ok? 279.3. 279 también la redondeamos, ¿no? 200 toneladas de tepetate. ¿Y cuántas toneladas necesitaríamos de grava? 309.3. 120 toneladas. Sí, ahí también lo redondeamos, se compensa. ¿Ok? Sale. ¿Preguntas hasta ahí? ¿El peso cambiamos a 280? A 279. Ah, Vamos a ok. dejarlo en 279. 79 y 120 legalidad. Porque al final de cuentas es dinero, ¿no? Y puede ser un viaje más, no sé, etcétera. El precio es 70%, el porcentaje. Sí, Ah, ok. Gracias. sí, sería 309 toneladas que tendría como arenoso, que es tepetate, como les digo. Y el de la grava serían 399 por punto 30, 120 toneladas ahí, en esa subrasante. Sí, aquí, por ejemplo, en las fórmulas nada más pongo del peso del material. Dos materiales. ¿Cómo se daba, profe?
¿Perdón? El material daba en porcentaje. El 30% de limo arenoso, pues el 30% restante para que nos dé 100 es la grava. Sería 309 por punto 3, 120 de... ¿Sí? Sí, Sí, profe. Lo redondeamos 120. Siguiente, volumen del material 1 y 2. Sería el peso 1, chequenlo, 279 toneladas. Peso del limo es igual a 270 toneladas. El peso suelto de ese material que fue 1320, ¿estamos? 279 entre 1000, uno está en toneladas, otro está en kilos. Que sea 1320 kilogramos sobre metro cúbico, lo voy a dividir entre 1.32 cada sobre metro cúbico, iniciar unidades. Sí, profe. 270 entre 1.32 como 211. 211 ¿qué? Metros. Sí. Ok. Michelle Mabel. Ok. Presente. ¿Sale? Sí. Entonces, aquí vean, les decía yo a los compañeros con los que hice el ejercicio ayer, vean qué nos sirven las que hemos, esa es la idea. Bueno, que hemos, no los hemos hecho, ¿no? Realmente, físicamente, pero los hemos estado bien. Aquí ya le dimos un volumen máximo y al grado de compactación. Y aquí le estamos dando una utilidad al peso volumétrico suelto. Estamos dando peso de, no se puede campo, obviamente, a volumen de material, que es como trabajamos realmente en el campo, ¿sí? Esa es la utilidad y por eso hay con precisión, ¿no? Con una cierta precisión para que exactamente, para que tengamos buenos resultados. Fíjense el volumen de la grava, por favor. 120 toneladas entre 1.63, ¿no? 74 ¿De qué? metros cúbicos. Sí, pongan las unidades, Leonardo. Si no ponen unidades, sirve. Ya tenemos nuestros dos pesos, ¿sí? Nuestros dos volúmenes de... El siguiente es obtener el porcentaje real en el campo de cada uno de los materiales. ¿Sí? En expresión, el volumen del material 1, el porcentaje real del material 1 sería el volumen del material entre el volumen 1 más el material 2, y aquí le pongo más el volumen del material N, porque como vimos hace un momento, puede ser la mezcla de dos materiales. Solo material. Entonces, sustituyendo el porcentaje real del limo, quedaría 200 metros cúbicos entre 211 más 74 por sí. 74. ¿74 qué? 74. 74%. ¿Y el de la grava, compañero? 26%, profe. Va. Vale. Si nos suman entre ambos 100. Sí, ¿no? 74 y 26. Pero vean qué cambia. ¿Sí? Ya el porcentaje que había estos 70 cambió. Y ahora son 74% de limo arenoso y 26% en el campo, en la sede.
allá en el campo, cuando los compactamos, cuando se acomodan, el material más fino, pues va con unos huecos que dejan más. Pónganlo, el por qué nos cambian precisamente esos valores, ¿no? Porque el material más fino que venoso, algunos que es más grueso. Entonces, ese es el porcentaje real que vamos a ocupar para hacer nuestro del banco de material. ¿Sí se va entendiendo? Sí, profe. Ok. Pregunta. Sí, profe, me perdí en la última. ¿Qué es el volumen 1 entre volumen de material 1 más volumen de material 2 y por 100? Sí. Ah, ok. Vamos a hacer eso. Leonardo. En caso de que hubiera tres, harían tres fórmulas, obviamente. Sí, sí, tres. A ver, podemos poner una arena, material, el volumen N. Ok. Lo tendríamos que calcular también. Sí, tres resultados más claros. La misma, lo que cambian son los resultados, obviamente. Tendríamos tres porcentajes reales. Sí. Calcular el coeficiente de variación volumétrica de estado natural a estado suelto. Sí, hemos estado viendo. Aplique variación de estado natural a suelto del tepetate. Coeficiente de variación volumétrica de estado natural, de estado natural suelto del tepetate. ¿Nos daría cuánto? Sería el peso volumétrico máximo, peso volumétrico en estado natural. De ahí, ¿qué nos falta? ¿Qué dato nos falta? ¿Qué no conocemos de esa fórmula? El peso volumétrico seco máximo de campo. Pero si lo crea, los di como dato. Vean la que tenemos aquí, la de grado de compactación. ¿Conocemos el grado de compactación? Sí. Ese sí se lo di como con un volumétrico seco máximo de laboratorio, ¿sí? Sí. Entonces sí podemos obtener el peso volumétrico máximo de campo. ¿De cuánto? Vamos, muy fácil, ¿no? 0.98 por 1900. El peso seco máximo de campo es de 1862. ¿Sí? No, 1862 kilogramos sobre metro cúbico. Es el seco máximo, ¿verdad, profe? Sí, mija, volumétrico seco laboratorio, lo tienen como dato, fue de 1900. Sí, ya no hay que despejar mucho, ¿no? Si tenemos el grado de compactación es el 9%, 1900, 0.98 por 1900 y me dio 1862, porque el 90 dividí entre 0.98. Ya hice mi despeje, pues, pero más rápido. ¿Sí, pues? Entonces, el coeficiente de variación volumétrica de estado natural a estado suelto sería el peso volumétrico de campo, 1862, entre el peso volumétrico en estado natural de la arena limosa. ¿De cuánto fue? ¿Qué para? 1800, no es cierto, 1450, perdón. 450. Profesor, ¿en qué museo? Es adimensional, mi chava. Si no checa,
1.28. 1.28 y esa compañera que en ambos casos sobre metro, logramos sobre metro cúbico, se eliminan ambos. ¿Sale? Coeficiente eléctrica de estado natural a estado suelto, variación de natural a suelto, peso volumétrico de campo entre el peso volumétrico en estado natural de la grava. Anterior 62 entre 1800. Entre 1450. Ah, ok. Y Gracias. para este 162, 800 ahora. La grava. ¿Entre 1800? Sí. Así, según veo el volumétrico. 0.03, profe. Vale. 03. ¿Hasta ahí vamos todos? Ve, ¿qué cante? 128 es el del limo, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Sí, gracias. Siguiente. ¿Podemos continuar? ¿Todos estamos ahí? Ahora, calcúlenlo. El volumen compacto real. Sí, realmente lo que vamos a compactar allá. El volumen que nosotros tenemos dato de 12.2 metros cúbicos multiplicado por el porcentaje real del material, en el caso del limo, que son 70%, ¿sale? Sería entonces 214.2 metros cúbicos real de lo que está ahí con por 34. ¿Cuánto nos da el volumen compacto real? 1.585, lo dejamos así, ¿no? ¿En qué unidades? 1500, no es cierto. 159, ¿verdad? Digo, redondeamos. 159, ¿qué? Otros. ¿Manzanas o? Ah, vientos. Ese sería del tepetate. ¿Y de la grava? 114.2 por punto ¿qué? ¿Cuánto nos dio? Punto 26, ¿no? 55, vamos a dejarlo en 56 metros cúbicos, ¿no? Para cerrarlo. 55.69. 56 cúbicos sería el acto real del tepetate. Perdón, de la grava. Entonces serían 109 de tepetate más de grava, 215. ¿Sí? Por último, ¿qué cantidad debemos de extraer del banco de materiales de cada uno? Entonces, volumen de extracción 1, petate, volumen de extracción del tepetate sería 159 metros cúbicos. El coeficiente de variación volumétrica de 1.28. 159 por 1. ¿Cuánto nos da? 203.52. Metros cúbicos. Necesitamos 204 Ah, sí. cúbicos. Tepetate. ¿Y cuánto necesitamos extraer de grava? 52 cúbicos por 1.03. 58. 58 metros cúbicos. Pues ya lo siguiente es obtener cuánto cuesta cada uno de los materiales ahí en el banco. Pero ustedes ya lo ven más en sus materias de construcción, que se dedican a los precios unitarios, precios alzados y todo eso. Pues eso ya lo tienen que ver a más a detalle ahí, ¿no? Para ya también no meterme en otra si la vaya a regar, ¿sí?
Aquí les digo, la finalidad de esto es que ustedes vean los ensayos que se hacen, o de los poniendo que hagan en un momento determinado. ¿Para qué nos sirve conocer esos datos? Esa es la principal finalidad. Reconectamos, ¿no? Si hay dudas, si nos reconectamos de todos modos, ¿ok? Porque ya nos va a sacar en menos de un minuto. Bueno, los que